C7 Sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de C7 Sociedad. En este viernes el tema que estaremos abordando es diabetes, así que quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, con el gusto de saludarte como cada semana desde este proyecto de C7 y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, en donde las asociaciones afiliadas son las que vienen a compartirnos no solamente los proyectos, los éxitos que tienen, sino también hablar de las necesidades. Una asociación civil grande o chica siempre requiere algún tipo de apoyo, ya sea en efectivo o en especie, como es el caso del voluntariado, que lamentablemente las últimas noticias indican que está disminuyendo la participación de la gente en las actividades de asistencia social. Y bueno, hoy vamos a platicar con dos de ellas. Presentamos a nuestros invitados de esta tarde. Se encuentra con nosotros Ruth Verónica León Robles, nutrióloga de la Asociación Mexicana de Diabetes. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nutriólogo Jorge Medina Vélez. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña el doctor Ricardo Muñoz Alcalá, director general del Club Diabéticos Saludables. Buenas tardes. Gracias. Y Benjamín González, asesor de terapias alternativas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Que estamos cerrando este mes de noviembre, Rodrigo, y sin duda todo este mes se ha abordado el tema de la diabetes, de la prevención, con este círculo azul, círculo universal, que a propósito también se sumó C7 Jalisco colocando este círculo en su pantalla, y qué mejor cerrar este mes aquí en C7 Sociedad platicando de este tema de salud. Así es, porque todavía existen algunas confusiones o mitos acerca del tema de la diabetes. Me tocó participar hace muy poco en una reunión con médicos en donde la mayoría de las personas tenían sobrepeso, y uno de los principales mitos que surgió ahí es que en las personas delgadas o de físico delgado no puede haber diabetes, pero eso es mentira, ya nos platicarán ellos por qué. ¿Quiénes están padeciendo la diabetes? Bueno, la diabetes es un padecimiento que ahorita abarca de los primeros lugares a nivel mundial. La padecen desde personas adultas y también niños, entonces por eso es bien importante, como decía Rodrigo, uno no se imaginaría que una persona delgada, ¿sí?, o que un niño que en ocasiones se ve sano puede también tener este tipo de diabetes, en el caso de la diabetes tipo 1, es la que se presenta más comúnmente en niños. ¿Cuántos tipos de diabetes existe? Principalmente está la diabetes tipo 1, como les comentaba en esta, el páncreas deja de producir insulina por causas que no se conocen aún. Se dicen varias teorías, sin embargo, bueno, la producción de insulina es nula. Son niños generalmente delgaditos, menores de 30 años, y la diabetes tipo 2 se presenta con mayor frecuencia en niños, también se está presentando, pero estos niños sí tienen sobrepeso u obesidad, y también en adultos. Y también tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una condición que se presenta durante el embarazo, pero al término del mismo la mujer puede desaparecer esta condición, pero queda programada para desarrollar diabetes tipo 2 si no se cuida. Jorge, ¿cómo está la incidencia? ¿Va aumentando el número de casos de diabetes a nivel nacional y aquí en Jalisco? Fíjate que sí, bueno, lamentablemente es un padecimiento que va a la alza. Y si nosotros nos ponemos a revisar que es un padecimiento que es 100% prevenible, entonces ¿dónde estamos nosotros como sociedad? ¿Qué estamos haciendo para prevenirla? ¿Sí? Y muchas veces nos vamos y decimos, bueno, pues a lo mejor el sector salud es quien tiene que encargarse de esto, pero yo en mi casa, ¿de qué me estoy haciendo responsable? A lo mejor llevo un estilo de vida que no es el más adecuado, no realizo actividad física, mi alimentación no es la más adecuada, y aparte esto empezamos a juntarle o a sumar que tenemos familiares que viven con diabetes, pues ya es un puntito más, ¿no? Y vamos aumentándole, y en el momento que se nos diagnostica somos buenísimos para echarle la culpa a todo el mundo, menos hacerme responsable de mis actos. Sí, cuando una persona con diabetes tipo 2 en específico se diagnostica con el padecimiento, sospechamos que incluso 5 años atrás ya estaba empezando a haber factores de glucosa alterada. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo comentaba, que la sociedad también tenemos responsabilidad y no estamos ejerciendo algunas acciones, implementando algunas acciones. Pero nos gustaría que, regresando del corte, nos platicaran qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo la gente o no está haciendo para que estemos en los primeros lugares a nivel mundial. Vamos a ir a la pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos con más.
C7 Sociedad. C7 Sociedad. Ya estamos de regreso aquí en C7 Sociedad hablando de diabetes, Rodrigo. La diabetes. Diabetes. Sí. Bueno, antes del corte estábamos preguntándoles qué es lo que está pasando, hasta dónde está llegando el compromiso de la sociedad, qué es lo que está faltando en las familias, porque en muchos espacios se está dando este mensaje de que la principal fuente de prevención tiene que surgir o tiene que emanar de la familia. Pero ¿qué está sucediendo para que sigamos permaneciendo a nivel nacional en los primeros lugares en la diabetes? Yo creo que es un problema de transición sociocultural que tiene que ver con la transición nutricional directamente. Han cambiado nuestros hábitos nutricionales. En los años 20 prácticamente no se conocía la diabetes en México, eso está registrado y bien documentado. Entonces, actualmente es la primera causa de muerte, primera causa de hospitalización, primera causa de discapacidad, de amputación, de insuficiencia renal, de lo que está lleno los hospitales, las consultas externas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una pandemia, y como pandemia no es la primera no infecto contagiosa declarada por la OMS, ¿verdad? La primera pandemia y la más grave pandemia que ha sufrido en la historia. Y no es infecto contagiosa, no hay un virus, no hay una bacteria. Entonces, ¿cómo se está transmitiendo la enfermedad? ¿Cómo se está expandiendo? Es un fenómeno en la historia y en la epidemiología. Pues son los cambios culturales, los cambios de hábitos, de costumbres, inclusive los principios, los valores, el ritmo de vida, etcétera. Todo lo que es propiamente la cultura que está transformándose y lamentablemente nos está llevando hacia una adicción a los alimentos, a la comida, ¿sí? Y esta adicción a la comida, como hay adicción al tabaco, al alcohol, al juego, etcétera, ¿no? Ahorita pues es lo que es, a las drogas, desde luego. También existe la adicción a la comida, está documentado científicamente ya y cada vez más que existe. Entonces, de aquí surge un desbalance nutricional y este desbalance nutricional nos lleva a un desbalance o un desajuste metabólico que finalmente conlleva a un estrés oxidativo que daña la capacidad del metabolismo de regular la glucosa, que es un proceso complejo, porque al final sube el azúcar en sangre y de ahí va dañando los órganos como el riñón, sistema nervioso, los ojos, sistema vascular, cardiovascular, y pues va a producir una catástrofe de salud tremenda en la persona y en la sociedad. ¿Se ha minimizado este padecimiento, esta problemática de salud entre la población? El saber que el vecino o el primo, el conocido tiene diabetes y si llega a él que lo diagnostiquen a él, bueno, pues yo también tengo. ¿Se ha minimizado? Pues yo pienso que ya es un poquito más aceptado. Además, hay muchas instituciones que ayudan a grupos de personas con diabetes. En el caso, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Diabetes, nosotros contamos con grupos de apoyo, ¿sí? La diabetes no es algo mal visto. Realmente nosotros les decimos, no es una enfermedad como tal, es una condición de vida donde simplemente hay que cuidarse más. Hay que ser más disciplinados, hay que tener horarios de alimentación, hay que llevar un estilo de vida saludable, pero esas conductas son las que, teniendo o no teniendo diabetes, todo mundo deberíamos de seguir para prevenir no solo la diabetes, sino muchas otras enfermedades, algunos tipos de cáncer, simplemente una colitis, una gastritis, se pueden prevenir consumiendo alimentos mucho más saludables. Entonces, ahora, bueno, en los lugares de entretenimiento, de esparcimiento, la oferta de alimentos que se maneja no es, digamos, la más recomendable. En los cines, en los teatros, en los circos y cualquier otro espacio. Ahorita hablas de disciplina, que cualquier persona la deberíamos de tener, pero ¿cómo manejar esa estricta conducta o ese hábito, sobre todo en los niños y en las niñas? Me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Benjamín González, ¿cómo manejar esa situación en los niños? Perdón, yo creo que la primera cuestión que habría que analizar es, en la educación a los niños, hacerles ver que el alimento es como algo sagrado. Es decir, el alimento se va a transformar en una inteligencia. Todas las células de nuestro cuerpo funcionan bajo una inteligencia. Esa inteligencia se la da el alimento que tú le des.
entre más se procese el alimento, le estás quitando, le estás restando esa, digamos, inteligencia biológica. Así es de que un niño tendrá que comer primero con hambre. Es decir, cuando se come un dulce, no se lo come con hambre. Es como un antojo, es como un gusto. Hay mamás que desde chiquitos, para que el niño no lo esté fastidiando, le dan el chocolatito, la galleta, y el niño tiene 7, 8 meses, 1 año. Y entonces esto va como entrenando, ¿verdad? Va entrenando. Incluso habría que cuestionar por ejemplo, desde que nace el niño, tú vas al cunero a ver a tu niño y ya le preguntaste a la enfermera y ya le dieron un biberón lleno de glucosa, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones, por ejemplo, las maltodextrinas de las leches maternizadas, pues son carbohidratos. Entonces, ¿qué hacer? El niño tiene que comer con gusto. ¿Cómo lo tiene que hacer para comer con gusto? Pues simple y sencillamente que el niño se siente a comer, no deberá comer parado. Pues esos son hábitos muy sencillos, pero si el niño come sentado, quiere decir que le va a dar una atención a lo que va a comer. O sea, tú difícilmente te comes, un plato de sopa parado. Unas verduras no te la comes parado. Una galletita o un pastelito sí lo puedes hacer. Entonces, son hábitos que van haciendo que el niño vaya tomando una identidad con el alimento, es decir, algo que me va a favorecer. Después, el niño no deberá comer más de la tercera parte de la capacidad de su estómago. Generalmente cuando nosotros le dices al niño o come rápido o hasta que te llenes, no te vayas si no te comiste tu plato, y por darle gusto a la mamá o al papá, pues entonces el niño siempre se va llenando, se va llenando. Pero ¿cómo se mide? Ese es un reflejo muy, muy propio, es algo que nosotros tenemos que hacer, que el niño identifique y que nosotros también lo tenemos que hacer. Para nosotros como adultos es muy fácil cuando dices otro poquito. Ese otro poquito ya es una señal de que tu estómago te está diciendo estoy a la tercera parte, estoy trabajando ya bien, entonces ya no requiero más. Podríamos hablar de muchas otras cosas, pero, ¿cómo decir? Son hábitos muy, muy prácticos y que a la larga le vas a dejar a tu hijo la mejor herencia, que es la salud, ¿verdad? Pero en la práctica. Es difícil con los niños trabajar en este aspecto de que coman bien, que sean alimentos saludables, y lo que decía Rodrigo, si los llevas al cine y tienen estas alternativas de comida, ¿cómo decirle lo que está en casa está bien y esto está mal? Pues yo creo que todo parte de un equilibrio. Ahorita quisiera agregar a lo que dijo Benjamín, también es muy importante que los padres son los responsables de las compras que se hacen en casa. Entonces ellos tienen el dinero, por así decirlo, ellos tienen que ser los responsables de elegir alimentos saludables en casa, y así no va a haber ningún problema si se ponen un día en familia y decir, bueno, hoy es el día libre, vamos al cine, a lo mejor si compramos palomitas, vamos a comprar ese paquete por 5 pesos más, pero ese nos va a ajustar para todos, nada de que tu paquete, el tuyo, el refresco, bueno, esa misma porción de alimentos en cantidades excesivamente, porque así se venden ya, se puede compartir en familia. Entonces no va a ser tanto el problema la comida chatarra. La educación es la base para que sepas hacer mejores elecciones. Entonces en casa, comer alimentos saludables, la verdad es que quien quiere busca la manera y quien no busca excusas para no hacerlo. Es mucho más saludable, más económico prepararte un agua fresca, comer verduras, ensaladas, si sabes dónde hacer las compras, si sabes en dónde adquirir productos a precio mucho más bajos, que en vez de estar comprando comida todos los días o incluso comida congelada, procesada, que realmente no va a nutrir a tus hijos. Entonces, como bien decía, pues ¿qué les vamos a heredar? Lo mejor es heredarles los hábitos más saludablemente posibles. ¿Debemos limitar a los niños? Porque muchos papás dicen, es que está en pleno crecimiento, pues lo que coma, tiene hambre el niño. ¿Es correcto?
Fíjate, tanto como limitarlos, no tanto, o sea, no vamos a poner así que ni a dejar tampoco a los niños que coman todo lo que quieran, sino como bien lo mencionaba Ruth, bueno, vamos viendo, yo como papá o padre de familia poner el ejemplo, ¿no? Que vienen a la consulta luego de repente, pues el niño es el que tiene diabetes y es el que requiere comer verduras, ¿no? O sea, unirnos todos como familia y desde el principio, o sea, yo predicar con el ejemplo, no decirle nada más, o sea, tú tienes una condición de vida diferente si nosotros nos enfocamos en cuanto a diabetes y si no la hay, o sea, es muchísimo más fácil crear un hábito en un niño desde pequeño que en un adulto modificarlo. Si yo estoy viendo que mis papás consumen verduras, que a lo mejor no hay refresco en casa, que siempre hay agua fresca, que la comida es un poquito más saludable que la que nos venden afuera ya preparada, pues entonces yo voy a crecer toda mi vida con un hábito saludable y desde el principio vamos empezándolo. Bien decían hace rato que la familia es el lugar en donde aprendemos. Pues sí, pero ¿qué estamos nosotros aprendiendo de nuestra familia? Entonces, iniciar yo como papá, si yo no estuve acostumbrado a llevar un plan de alimentación adecuado desde pequeño, es un buen momento, si tienes hijos pequeños, como para iniciar a hacerlo, ¿no? Creas un hábito desde pequeños y ellos van a hacer lo mismo con sus hijos y así sucesivamente. Y que no es más caro. Claro, Entonces, no, es más no, no. caro comer saludable. No, realmente es muy accesible. Por ejemplo, si te vas al mercado, con 70 pesos compras ensalada para hacerla 8 días. Una ensalada que en una plaza comercial te cuesta 60 pesos, que está llena de aderezo, de pollo congelado. Entonces tú puedes hacer en casa ensaladas por 8 pesos, se los digo, y es un bowl bastante grande. Puedes hacer sopas. Las leguminosas son muy económicas, por ejemplo, el frijol, garbanzo, lenteja, habas. Se ha perdido realmente el incluirlas en nuestra alimentación. Son accesibles, son fáciles de preparar, ¿sí? El hecho de preparar una salsa casera, el hecho de una pasta, pero en vez de que sea de vasito, pues bueno, ya le agregas algo saludable, le agregas verdura y eso va a hacer que ya no comas tanto pan o tanta galleta. El problema no es la comida chatarra, es la cantidad de comida chatarra que incluyes en tu día y el poco ejercicio que realizas. Y se le puede poner creatividad también para que Sí, claro. esos platillos les gusten a los niños. Sí, sí, sí. Sí, nosotros de hecho en la asociación hacemos talleres de alimentación con los pequeñitos, con los papás, o sea, que aprendan a cocinar alimentos saludables y nutritivos a la vez. Bien, es tiempo de irnos a la pausa y regresando también vamos a platicar ya cuando se diagnostica diabetes en un paciente, esa persona qué puede hacer para mejorar su calidad de vida. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Sociedad. C7 Sociedad. De regreso aquí en C7 Sociedad platicando de diabetes. En los anteriores bloques hemos tocado sobre todo el tema de la prevención, pero ¿qué pasa cuando ya se diagnostica a alguien con diabetes? ¿Hay una disciplina por parte de estas personas? ¿Le hacen caso a las recomendaciones de su médico? ¿Qué pasa, doctor Ricardo, por favor? Sí, desde luego, una persona que ha sido diagnosticada, para empezar, tiene un periodo de negación, que es lo más común, o sea, no lo acepta, piensa que están equivocados los doctores, que son exageraciones. Después viene un periodo de frustración, de enojo, ¿verdad? Y después de depresión, y finalmente de aceptación. Pasa por es un periodo de duelo, porque sabe que perdió algo, perdió su salud, ¿verdad? Y además está muy mal informado esta persona, tiene muchas incógnitas, sabe que es muy peligrosa, que su vida corre peligro, que se tiene que cuidar, que su vida va a cambiar, etcétera. Está llena de ansiedad, de angustias, y quiere información. A la Asociación Club Diabéticos Saludables se acercan principalmente para pedir información. Y eso es lo que más nos gusta hacer, informar. Precisamente, casualmente, y aprovecho porque se me hizo algo muy interesante, una diosidencia, ¿verdad? Que mañana tenemos nuestro primer encuentro, como encuentro convivencia de Club Diabéticos Saludables, en donde pues todas las personas que han pasado por nuestra asociación y han sido tocadas de alguna manera positivamente, pues las hemos invitado a que nos reunamos y que reflexionemos sobre toda esta problemática ahora presente que acaba de pasar el Día Mundial de la Diabetes. Pero precisamente al ver todos estos casos de personas que van teniendo que afrontar la problemática de la diabetes, sí, efectivamente
se les dan pasos a seguir. Hay 10 pasos efectivos contra la diabetes, ¿verdad? Desde primero informarse, primero la educación, después empezar por un plan nutricional, como lo que se ha dicho, ¿verdad? Eso es fundamental. Después empezar un plan de automonitoreo. La persona diabética tiene que estarse checando para verificar que realmente está logrando el control glucémico, que ese es el objetivo de cualquier tratamiento de la diabetes, lograr que la glucosa se mantenga dentro de los límites fisiológicos, que no vayan a ocasionar una complicación médica como sería retinopatía diabética, nefropatía diabética, pie diabético, infarto al miocardio, embolia cerebral, etcétera, etcétera, que son muchísimas las complicaciones graves y menos graves. Pero si no se logra ese control glucémico, no vamos a poder evitar estas complicaciones. En el corte yo les comentaba, 10 años mínimo una persona debe de tener sin un buen control para llegar a tener una complicación, y precisamente eso es lo que en Club Diabéticos Saludables pues nos hemos puesto como misión, ayudarles a su control glucémico. Ruth, me gustaría preguntarte a ti, está mencionando el doctor Ricardo acerca de la disciplina, pero yo la estoy sintiendo más como una disciplina hacia personas adultas que pueden estar al pendiente de revisar los alimentos o de estar revisando incluso el tipo de carbohidratos o la cantidad o si tiene muchas sales, grasas, etcétera. Pero, ¿cómo ha sido la reacción en los adultos cuando se enteran que uno de sus hijos menor tiene diabetes? Y considerando todo este ritmo de vida, sobre todo para ver si nos puedes dar unos tips para aquellas personas que se puedan encontrar en este supuesto, en el ritmo de vida que tienen que ir a trabajar, que no pueden dedicarle tanto tiempo al día a sus hijos, que se los encargan a alguien o incluso se quedan solos. ¿Cómo reaccionan estos papás? ¿Cómo hacer que a sus hijos les puedan hacer entender esto y poder abonar para que puedan controlar esta situación en los menores? Así es. Bueno, en los padres de familia realmente es una noticia pues muy fuerte. El diagnóstico de un hijo con diabetes es por un proceso de duelo en la mayoría de las familias, pero esto a veces las une. ¿Sí? Les ayuda muchísimo ir a grupos de apoyo porque ya ven que su hijo no es el único. Realmente la diabetes tipo 1, si nos vamos a escuelas, son casos aislados, pero ya cuando juntas este grupo de familia, entonces todos se vuelven una familia y eso hace redes de apoyo que entonces las mamás se pueden informar mejor, saber qué hacer. Es indispensable que toda la familia aprenda una serie de actividades que el niño con diabetes tipo 1 tiene, desde el monitoreo de glucosa, que es más frecuente en niños que en adultos. Ellos se llegan a monitorear hasta 7, 8 o más veces al día sus niveles de glucosa, su aplicación de insulina, ¿sí? Se puede hacer en casa, no es necesario llevarlos al hospital, realmente es una forma ya muy sencilla. La ciencia ha avanzado mucho y se han tenido bastantes avances en este sentido. O sea, hay dispositivos que son muy sencillos, plumas, jeringas, cada vez menos dolorosas, perdón. Otro aspecto sería que el niño debe de comer a sus horas. Sí, como bien lo decías, pues sí, a veces es difícil, pero se le enseña a la mamá que, bueno, mejor desayune en casa, que le aplique su insulina antes de irse a la escuela, que cargue un refrigerio saludable. En muchas ocasiones es importante también darle información a los maestros. ¿Qué hacer cuando un niño tiene una baja o una alta de azúcar? ¿Cuándo hay que llamar a la mamá? ¿Cuándo se puede en la escuela corregir una baja de glucosa? Por ejemplo, una baja en los niños puede ser mucho más peligrosa que en un adulto, siempre y cuando los niños estén inyectando insulina. ¿Por qué? Porque esta baja puede llegar hasta un desmayo o una pérdida de conciencia. Entonces, los maestros se les capacita para que tengan el glucómetro en la escuela, en la dirección, que tengan a la mano carbohidratos simples como un jugo, un refresco, en el caso de que sus niveles estén inferiores a 70. Y también cuando están superiores, en muchas ocasiones, los niños solitos aprenden, son muy listos desde pequeños. Tenemos niños de 6, 7 años, ¿verdad, Jorge? Que se checan solitos sus niveles de glucosa, que desde pequeños aprenden ellos solos a inyectarse insulina. Entonces, esto los va ayudando a hacerse como más independientes, a tomar las riendas, ahora sí, de su enfermedad, a hacerse su amiga y no su enemiga. Están hablando niños de 6, 7 años. Sí. Y toda su vida tendrá que ser con estos procesos de cuidado, de seguimiento. Así es, fíjate, bueno,
niña que tenemos ahorita más pequeña dentro de la asociación es una niña tiene 3 años. 3 años. Y ella tiene 1 año y medio con el diagnóstico de diabetes. Sí, entonces digo, bueno, así como está ella, te encuentras en el mismo caso de diabetes tipo 1, niños que fueron diagnosticados de 9, de 10 años, incluso otros de 14. Y sí es cierto, el mismo cuidado va a ser para esta pequeñita de 3 años como para alguien que se diagnosticó cuando estaba más grande. Requieren tener su insulina de por vida porque es algo que su organismo ya no la produce, ¿sí? Entonces requieren tenerla por fuera y, como lo mencionaba Ruth, cuidar todas estas partes. Lo que nos va a garantizar un apego al tratamiento al 100%, alimentación, automonitoreo, como lo mencionaba el doctor también, y súper importante, esa es la base fundamental de un buen control de la diabetes. ¿Por qué? Porque si tú no conoces tus niveles de glucosa desde el principio, ¿qué te vas a aplicar de insulina como para corregirlo, ¿no? En el caso específico en diabetes tipo 1, nos manejamos por conteo de carbohidratos. La mamá del niño requiere saber exactamente cuántas unidades de insulina, o si es media unidad, si es 1, si es 2, por ración de carbohidratos. Checa a su niño antes de que coma, si hay necesidad de corregirlo, se corrige, se aplica la insulina que se va a poner y el niño puede comer y sin ningún problema, ¿sí? Hacen su vida normal, o bueno, como un niño que no vive con diabetes, y yo me atrevería a decirlo que incluso hasta mejor. ¿Por qué? Porque nuestros niños o los niños que viven con diabetes llevan un plan de alimentación, realizan actividad física y están checando sus niveles de glucosa. Entonces, desde mi experiencia, sí estamos como que muy al lado de los padres y pues creando esa sinergia, ¿no? Para que de últimas el niño es quien va a estar bien. ¿Sí? Y es lo que nosotros buscamos dentro de la asociación, y claro que los papás de estos niños también es lo que quieren. Hace rato mencionó el doctor Ricardo lo del periodo de 10 años para que una persona empezara, no sé si lo entendí bien, a sentir las consecuencias. Sí, Pero ¿a qué se refiere? Es decir, pueden haber personas ahorita con diabetes que no lo saben, que siguen teniendo una alimentación no controlada, y dentro de 10 años van a detectarlo y va a ser muy complicado atenderlo. Sí, mira, tu pregunta es importantísima porque eso es lo que es la médula de lo que viene siendo la campaña de concientización para poder prevenir la diabetes, las complicaciones de la diabetes, que es lo que realmente causa la muerte. O sea, sabemos que es la primera causa de muerte, la primera causa de hospitalización y de discapacidad. Y esto es debido a años de de niveles de glucosa en sangre alta. Estos niveles de glucosa en sangre alta pueden ser que no den síntomas o pueden dar síntomas. Los típicos que siempre se mencionan, ¿verdad? Que es mucha sed, poliuria, polidipsia y polifagia, mucha sed, mucha hambre, mucho ir al baño, a orinar, y pérdida de peso, también debilidad y algunos otros síntomas. Pero muchas veces, y está registrado en la literatura médica, que el 50% de las personas con diabetes no lo saben que tienen la diabetes. De ahí la importancia de hacer campañas para la detección temprana, es decir, que nos chequemos cómo andamos de nuestro azúcar en ayuno de 12 o por lo menos 8 horas de la noche, ¿verdad? Si amanecemos con más de 110, ya estamos en una posibilidad de enfrentar una diabetes, ¿verdad? De 100 a 110 es prediabetes, de 110 a 126 es ya una diabetes incipiente, y de 126 en adelante se considera ya una diabetes franca. Entonces, lo que se ha mencionado, la meta es lograr que esos niveles se controlen. Para eso tengo que monitorearme, de ahí que el piquetito en el dedo para estarme checando y correlacionarlo con mi tratamiento médico, mi tratamiento nutriológico, mi estilo de vida saludable, porque al final de cuentas, como en Club Diabético lo mencionamos como un lema, lo que es bueno para el diabético es bueno para todos. ¿Por qué? Porque lo que necesita la persona diabética es lo que necesitamos todos para no hacernos diabéticos. Es decir, un estilo de vida saludable, empezando por la alimentación. ¿Qué papel juega la herencia cuando papá, mamá, los hermanos, abuelos tienen diabetes? ¿Hay más probabilidad? ¿A temprana edad debo de realizarme estos chequeos, estas pruebas? Sí, la herencia es un factor predisponente, pero no determinante, ¿sí? O sea, todos tenemos una predisposición, una debilidad genética a ciertas enfermedades, pero en el caso de la diabetes tipo 1, sí se ha observado que hay una mayor correlación genética
de herencia genética, pero en la diabetes tipo 2 prácticamente todos, por ejemplo, en nuestra herencia genética como mexicanos, eso está en los textos, que tenemos una predisposición, más que, por ejemplo, otros tipos de pueblos. Pues aquí todos tenemos, de alguna manera, una predisposición. Pero si no hay un detonante, esa predisposición es como traer la pistola cargada, pero no jalo del gatillo. Entonces traigo la carga, pero mientras no jale del gatillo no pasa nada, ahí puedo mantenerme. ¿Cuál es el jalar del gatillo? El detonante de hábitos de alimentación no saludables. Bien, vámonos a nuestra última pausa, regresamos a seguir platicando. Quédese con nosotros. C7 Sociedad. C7 Sociedad. De regreso en C7 Sociedad, preguntarle a Benjamín González, usted es asesor de terapias alternativas. ¿Cómo se maneja, cómo se trabaja este aspecto de terapias alternativas en los pacientes con diabetes? Sí, una terapia alternativa es coadyuvante a los tratamientos, particularmente al uso de fármacos. Definitivamente el uso de fármacos no va a resolver la situación como se quisiera. Si es de que necesitamos, como les decía en la intervención pasada, necesitamos regresar la inteligencia a nuestras células. Las células ya saben qué hacer, todas las células de nuestro cuerpo saben qué hacer. Las del páncreas y específicas producir su insulina, el corazón que trabaje bien, cada célula de nuestro cuerpo tiene ya su función, pero se va perdiendo en base a los nutrientes que le llegan. Lo que comemos o es un nutriente o es un tóxico. Y en la mayoría de los alimentos que son procesados hay más tóxicos que nutrientes. Por lo tanto, una alternativa será el uso de fitoactivos extraídos de plantas con ya estudios certificados, aunque tal vez en México no reconocidos, en donde nosotros nos hemos dado cuenta, incluso ayer me hablaba una persona, oye, ayer traía 700 y hoy ya traigo 200. Pero no es tanto el que bajes tan drásticamente el nivel de glucosa, sino que de veras pongas a trabajar a todo el cuerpo en lo que se refiere a volverla menos resistente, las células que puedan absorber bien la glucosa, que la puedan trabajar, es decir, echar otra vez la maquinaria. Si el cuerpo no produce energía, que es a base de la glucosa que entra, nosotros tendríamos que irnos a un principio fundamental. El principio fundamental es que la glucosa es el principal alimento, el primer alimento de este planeta, producido por las plantas en la fotosíntesis. Entonces, a partir de tres carbohidratos, de un carbohidrato de 3 carbonos, se juntan, se forman 6 y en esa fórmula que nos enseñaron en la escuela de la fotosíntesis dice CO2 más agua, y entonces en presencia de la energía solar se transforma en carbohidratos, en azúcares. Es eso mismo, nada más que a la inversa en la célula. Entonces, hay algo en las plantas que tiene ese código genético que hace que la glucosa sea utilizada adecuadamente. En la misma planta, la glucosa va a formar parte de un proceso fundamental para transformarlo en proteínas, en grasas, en aceites esenciales, en principios amargos, en glucósidos. Así es de que esa misma inteligencia es la que tenemos que respetar. Cuando nosotros nutrimos o nos nutrimos con alimentos menos procesados, entonces esos alimentos tienen mayor inteligencia. Es decir, su inteligencia ha sido modificada parcialmente. Cuando los procesamos, le retiramos prácticamente todo. Le quitamos enzimas, le quitamos vitaminas que son coadyuvantes. Entonces nosotros nos centramos en ese aspecto. En el trabajo particular de plantas, incluso a nivel mundial, Estados Unidos está trabajando con plantas autóctonas de México, sobre todo para la cuestión de diabetes tipo 1, en el aspecto de problemas de tipo donde está comprometido el sistema inmune. Así es de que es un campo muy amplio, porque el fitoactivo no solamente lo puedes dar como un concentrado junto con el fármaco, sino que lo puedes ya presentar en el alimento. Entonces, si el niño come lechuga, si el niño come cebolla,
pues le estás enseñando. Y en la cuestión de los hábitos, desafortunadamente nosotros tenemos una educación, digamos, desde la pediatría, en donde no se estimula el uso de frutas ni de carbohidratos a un bebé de 3, 4 meses. Cuando el niño no empieza a adaptarse a ese sabor, sus papilas gustativas se van atrofiando. De tal manera que ya cuando crezca, después de 2, 3 años, ya no le va a gustar los alimentos, las frutas, las verduras, se las va a comer ya como un régimen. Hoy cómete esto, pero ya no como un gusto. Entonces, esa parte es fundamental y es la que quisiéramos trabajar, de hecho la que estamos trabajando. Pero la usan como complemento a lo de los medicamentos para Sí, fortalecer sí. la atención en esto. Una pregunta que les quisiera hacer, sobre todo porque el tiempo se está volando en este programa, es, se ha estado hablando aquí de la prevención, pero también de la importancia del diagnóstico oportuno. ¿Existe algún método que podamos adquirir fácilmente en alguna farmacia y que en casa lo podamos hacer, o forzosamente hay que acudir a un profesional, ya sea al sector salud, algún laboratorio, para hacernos esta prueba? Es mucho más recomendable acudir a un profesional de la salud para hacer una prueba en un laboratorio. Se saca una muestra de sangre central con ayuno de 8 a 12 horas. O bueno, nosotros hacemos campañas de detección de glucosa. Por ejemplo, hicimos una por el Día Mundial de la Diabetes en glucosa capilar. Eso no da el diagnóstico, pero te puede dar una idea de cómo están tus niveles de glucosa. Si hubiera algo, entonces sí confirmar bajo una prueba de laboratorio. Esa es la que se punza el dedo y se recoge la muestra. Así es. Así es. ¿Esa tiene algún costo? Bueno, en la Asociación de Diabetes tiene el costo únicamente del material, son 20 pesos aproximadamente es lo que cuesta. Y que vayan a hacerse esta prueba, que tengan esos síntomas que mencionaban, sed, Sí. Cuando peso. cualquiera de nosotros, si tiene familiares con diabetes, si tiene sobrepeso, obesidad, si empieza a tener síntomas de tener mucha sed, orinar mucho, tener mucha hambre, y todavía más, si empieza a perder peso, a pesar de que esté comiendo, con mucho mayor razón, debe de urgentemente pues, acudir a un profesional, o si de repente no le da temor, no quiere enfrentarse, pues váyase a checarse la glucosa, como dice aquí la nutrióloga, para que en ayuno, ver, él mismo se entere, y entonces sí que se ponga en manos de profesionales para empezar. Y ya después con aprender estilos de vida. Y con estilos de vida se puede llegar a controlar bastante bien la diabetes. Que aquí hay dos alternativas, Rodrigo, para ayudar a estos pacientes con diabetes. En la Asociación Mexicana de Diabetes se reúnen ciertos días, pueden ir niños, adultos, díganos la manera que están trabajando, por favor. Contamos, bueno, la escuela de padres para niños que viven con diabetes, que es los martes a las 9 de la mañana y los días miércoles a las 4 de la tarde. A la par, el miércoles a las 4 de la tarde se les da el mismo tema que ven los papás a los niños, pero de una manera totalmente diferente, como un juego para que ellos vayan involucrándose. Los jueves a las 4 de la tarde, pláticas para personas que viven con diabetes tipo 2, y los viernes, pláticas para jóvenes, ¿sí? Jóvenes entre los 12 y los 20 años también que viven con diabetes. La forma de contacto con su asociación. Bueno, el domicilio es calle Olivo 1439, estamos en la colonia del Fresno, el teléfono es 35 63 61 82, 35 63 61 82, no necesitan inscribirse, simplemente nos pueden llamar, los horarios son de 10 a 2, de 3 a 6 y media, de lunes a viernes. Tenemos más servicios, campamentos, diplomado para profesionales de la salud y entre muchas otras actividades. Nos interesa mucho la prevención, hay talleres de cocina que también a veces nos preguntan, entonces pueden llamar para pedir más informes, nos pueden buscar en redes sociales como Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco o el Twitter @AMDJ con mayúscula Jalisco. ¿Estas actividades les representa un costo? Tienen cuotas de recuperación, pero realmente son muy accesibles. Y del lado del Club de Diabéticos Saludables, ¿qué actividades, qué días? Nosotros estamos realizando una campaña para salvamento de pie diabético. Las personas con pie diabético deben de inmediatamente ponerse en un régimen, en un sistema de control glucémico y de atención de su herida.
porque si no están en riesgo de en cualquier momento perder su extremidad, quedar amputados. Entonces, eso relativamente, digo, no es que sea fácil, pero sí se puede salvar una extremidad. Entonces, todas las personas que tengan pie diabético, que tengan una úlcera, una llaga en el pie, que son diabéticos, o que no sean diabéticos, porque a lo mejor no saben que lo son, pero que no cierra, que ya tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta más de 1 año, y ahí está la llaga y no cierra, no cura, no cicatriza. Pónganse en contacto con nosotros y nosotros les ayudamos, también bajo cuotas de recuperación. No somos una institución no lucrativa, nuestra finalidad es servir. Lo que se pide es solamente para el costo de los insumos que se utilizan y recuperación. Pero lo importante es salvar aquella extremidad. También tenemos actividades educativas, igual que los compañeros de la asociación de diabetes, pero nosotros lo hacemos a través de cursos para los pacientes, en donde los invitamos. Entonces ya estaríamos poniéndolos, tenemos nuestra página de internet donde los publicitamos y tenemos un teléfono 1522-9910, donde pueden llamar para enterarse. Por ejemplo, mañana vamos a tener un curso, pero también hacemos talleres de cocina saludable, diferentes cursos de autocuidado en la diabetes. Entonces, eso se hace ya bajo una programación. Ya ahorita pues estamos terminando el año, ya estamos haciendo el próximo programa del próximo año. Nos gustaría que nos dieran la oportunidad de informarles a su teleaudiencia, pues todas esas actividades. Pero lo del pie diabético, sí, yo invito a todas sus televidentes que pues se pongan alerta, porque pueden perder su extremidad. Una emergencia de pie diabético se da en 3 días, 5 días, de tener una herida que estaba ahí por mucho tiempo y que estuvieron untando ahí pomaditas y yendo aquí, yendo allá, y de repente se le genera una gangrena, una infección masiva, llegan al hospital graves y amputación de urgencia. Entonces, eso es lo que hay que prevenir. Nos quedan unos segunditos. ¿Dónde están sus instalaciones? Sí, el domicilio es Emerson número 12, calle Emerson número 12, Colonia Americana, entre Morelos y Pedro Moreno. Bien. Y nos pueden llamar al 1522-9910. Pues se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su asistencia. Rodrigo, hasta la próxima Hasta semana. la próxima semana, porque ya me quedan poquitos días. Por las cuestiones electorales y demás, pero sí, vamos a sí. seguir apoyando, contactando a las asociaciones civiles para que estén presentes aquí con Yo dije, de alguna Mayra parte no me Carrillo. enteré, tú Rodrigo. fuiste el responsable de Gracias por su cuestiones. atención. Que pase excelente fin de semana. C7 Sociedad. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.